¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Este video es la continuación del video anterior donde hablábamos acerca de esa búsqueda que hubo en el siglo XX sobre el cristianismo primitivo, lo cual desembocó en la búsqueda de las raíces de la fe. Y habíamos establecido en ese video que se dio lo que yo llamo una confusión entre lo que son las raíces judías y lo que son las verdaderas raíces hebreas de la fe. Sé que esto puede sorprender a muchos porque por lo general se piensa que judío y hebreo es exactamente lo mismo, mas no es así. El pueblo hebreo, Israel, ha contenido más de una tribu. Judá es una de las tribus que fue parte del pueblo que salió de Egipto, pero las tribus fueron 12, ¿sí? Fueron varias las tribus. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo y asimismo por la actividad propagandística de la religión judía, se ha olvidado que otras tribus también salieron de Egipto, no solamente los judíos. De hecho, en la actualidad, cuando uno ve un programa judío, los que se emiten en muchos canales o cosas que uno puede leer también en la red, siempre ellos se encargan de decir cuando el pueblo judío salió de Egipto. Pero esto, si bien es cierto que una parte, los judíos salieron de Egipto, termina constituyendo una falsedad, porque lleva a interpretar que solamente los judíos salieron de Egipto. Pero también hubo otras tribus que salieron de Egipto, no solamente la tribu de Judá. Estamos hablando que también la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, todas las tribus salieron de Egipto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué hago esta pequeña aclaración con respecto a la salida de Egipto? Porque no solamente los judíos son el pueblo escogido por Dios, ¿sí? No podemos negar obviamente que los judíos no sean parte del pueblo elegido por Dios, pero es Israel el pueblo elegido por Dios. Entonces, las raíces de nuestra fe las debemos encontrar exclusivamente en lo que del judaísmo podamos aprender, o podemos aprender de todo Israel y de toda su historia. Es evidente que la respuesta a la cual yo apunto es que debemos aprender de todo el pueblo hebreo y no solamente de los judíos, los cuales son una parte. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, pero ¿cuál es el inconveniente de manejarse exclusivamente con los judíos o de manejarse exclusivamente con lo que se recibe del judaísmo? El inconveniente es también sencillo, como a mí me gusta decir. Y el inconveniente es el que el propio Pablo nos advirtió en la carta a los Gálatas. Ustedes lo han leído esto. Voy a citar Gálatas 2:14, lo cual tengo a la vista y puedo leer. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Todos conocen este texto, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Muchos buscando las raíces de la fe se lo han olvidado y han empezado a ir en un camino en el cual han terminado judaizando, han terminado adoptando y aceptando todo lo que provenía del judaísmo como si se tratase de esto, la quinta esencia de las verdades de Yeshua, como si esto se tratase de la verdad suprema de las raíces de la fe. Y debo decir que esto es muy equivocado, esto es muy erróneo. Adoptar el judaísmo como religión para reemplazar al cristianismo es un error muy grave. Y voy a decir por qué. Por algo también sencillo, como me gusta hablar. Porque el propio Maestro, el propio Jesús, el propio Yeshua rechazó la religión judía. Cada uno de los preceptos y de los inventos que fueron agregando, especialmente los judíos religiosos, fue rechazado por Yeshua. Tenemos muchos ejemplos de esto, pero deberíamos ahondar, para poder entenderlo, en las distintas variantes que tenía el judaísmo en tiempos de Yeshua. Me refiero a los saduceos, a los esenios, a los fariseos, a cada una de las ramas en las cuales estaba dividido el judaísmo religioso de aquel tiempo. Si nosotros apreciamos lo que nos dicen los evangelios, veremos que Yeshua no avaló ninguna de estas. Si bien los fariseos se encontraban en un grado, podríamos decir, superior frente a los demás,
Y los fariseos no estaban tan lejos de la verdad propugnada por Yeshua. Yeshua no nos dijo que nos hiciésemos fariseos, no nos dijo que adoptásemos todo lo que venía del fariseísmo. Por desgracia, hoy vemos que muchos de los que han comenzado en las raíces, buscando las raíces de la fe, han terminado adoptando todo lo que el judaísmo religioso, rabínico especialmente, les viene propugnando y les viene diciendo que tienen que hacer. Y hoy por hoy tenemos a hermanos mesiánicos, ¿sí? A hermanos que parecen más judíos que los propios judíos. Hermanos que han adoptado la kipá, el talit, han adoptado el idioma hebreo para los propios cultos, como si esto fuese necesario. Y desgraciadamente están perdiendo la esencia de lo que Yeshua nos quiso transmitir. La esencia que debe rescatar las verdaderas raíces de la fe. Ocurren cosas a veces hasta sorprendentes. Yo he visto portales de internet donde antiguos hermanos, llamémoslo de esta forma, enseñan incluso oraciones que fueron rechazadas por Yeshua. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Ustedes recordarán los episodios donde Yeshua se ve confrontado por ciertos grupos de fariseos, de Perushim, donde los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comen con las manos sucias, con manos inmundas? Se llega a decir. Y Yeshua muchas veces le dice que lo inmundo no es lo que se recibe a través de las manos. Ustedes recuerdan estos pasajes, no hace falta que yo me ponga a decirlos o a leerlos. Sin embargo, en estos tiempos tenemos gente en el llamado judaísmo mesiánico que está enseñando las oraciones del lavamiento de manos, lo cual se llama en hebreo el al-netilat yadaim. Precisamente una cierta cantidad de cosas que el propio maestro rechazó. Hoy estas personas lo están adaptando. ¿Y cuál es el inconveniente de esto? Para mí, que ellos se laven las manos y hagan oraciones, me tiene sin cuidado. Realmente no tenemos que darle importancia a esto. Pero ¿cuál es el problema? Que desgraciadamente, judaizando, hay muchos hermanos que podrían acercarse a la fe y que hoy no lo hacen, porque eso termina siendo contradictorio. ¿Y saben por qué es contradictorio? No porque debamos engañar a nadie, porque debemos ser francos con lo que creemos y con lo que decimos. Es contradictorio porque eso no va a tener la bendición de parte de Dios. Esa no es la evangelización de la cual Él nos habló. Él no nos dijo que salgamos por el mundo y convertamos a la gente en judíos. Para nada. Entonces, queridos hermanos, quiero ir resumiendo esta partecita porque no me gusta hacer videos muy largos. Para creer en Yeshua, para creer en Jesús, usted no necesita hablar hebreo, usted no necesita usar un talit, usted no necesita ponerse una kipá, usted no necesita hacer oraciones en hebreo que desconoce, usted no necesita hacer ritos o rituales que el propio maestro rechazó. En los próximos videos vamos a profundizar en esto y vamos a ver también qué sí nos mandó a hacer. Mi nombre es Ricardo y pido que Yahweh los bendiga ricamente, que esté llenando de sabiduría sus mentes y sus corazones y en el momento propicio les dé la luz para que rechacen lo malo. Nos vemos en el próximo video.